Ustedes saben lo que son los premios Ig Nobel. Los premios Ig Nobel están destinados a las investigaciones que a lo largo del año primero te hacen reír y luego te hacen pensar. A veces están dedicados a investigaciones que son plenamente ridículas. Son investigaciones científicas, pero llegan a conclusiones que son irrelevantes del todo. Y en otras ocasiones revela algo extraordinario. Y el caso del Ig Nobel de este año, el caso del Ig Nobel de este año tiene un premio del que voy a querer hablar hoy. Bueno, premios que se entregaron, los 34 premios Ig Nobel, que se entregaron en una ceremonia en 12 de septiembre. El premio de la paz se le dio a Burroughs F. Skinner, que ya está bastante muerto, por lo visto, el fundador del conductismo, forma extremista de la psicología que explica algunas cosas, pero no explica todo como él creía, por sus experimentos para ver la posibilidad de albergar palomas vivas dentro de misiles para guiar la ruta de vuelo de tales misiles. Y sí es un experimento que hizo Skinner, en el cual las palomas las metías en el misil y ellas, picoteando unos blancos, iban llevando el misil para atacar al enemigo. Ese fue el premio de la paz. El premio de botánica de los Ig Nobel fue para Jacob White y Felipe Yamashita, que encontraron evidencia de que algunas plantas reales imitan las formas de plantas de plástico que están cerca. Y lo que dicen los investigadores es que las plantas entonces ven a las de plástico y las imitan. Esto falta por probarlo, pero en fin, la observación es relevante, es interesante. Premio de anatomía, Ig Nobel de anatomía para un montón de investigadores, no me los voy a leer, son 4 líneas de investigadores, por estudiar si el cabello en las cabezas de la mayoría de las personas del hemisferio norte gira en la misma dirección de las manecillas del reloj contra las manecillas del reloj que el cabello en las cabezas de la mayoría de la gente del hemisferio sur. Que por cierto, tengo el resultado, creo, por aquí. ¿Dónde está? Espérenme. No lo encontré. No lo encontré porque está casi todo ocupado por lo que vamos a ver ahora. Pues no sé cuál es el resultado de la investigación. El premio de medicina para Lieven Schenk, Tamin Fadai y Christian Bjögel por demostrar que la medicina falsa que causa efectos colaterales dolorosos puede ser más efectiva que la medicina falsa que no causa efectos colaterales dolorosos. Es algo que sabemos ya en parte del placebo, que si el placebo sabe amargo es más eficaz que si sabe dulce, o que la pastilla roja de placebo es más eficaz que la pastilla azul cielo. Bueno, ahora sí, el placebo que te tomas te provoca náuseas es más eficaz que si no te las provoca, salvo supongo que si las usas para las náuseas, pero bueno. El premio de física el Ig Nobel de física fue para James Liao por demostrar y explicar las capacidades natatorias de una trucha muerta. El premio de fisiología para un montón de investigadores estadounidenses y japoneses son también 4 líneas de investigadores, por descubrir que muchos mamíferos son capaces de respirar a través del ano. El premio de probabilidades para un grupo de investigadores de Países Bajos, Suiza, Bélgica, Francia, Alemania, Hungría y la República Checa, y son un montón de colegas, por demostrar tanto en teoría y mediante 350.757 experimentos que cuando lanzas una moneda tiende a caer del mismo lado que cuando empezó. Premio de química. 3 Hermans, Antoine Deblé, Daniel Bohn y Sander Woutersen por utilizar la cromatografía para separar gusanos borrachos y sobrios. Premio Ig Nobel de Demografía para Saul Justin Newman va después. El premio de Biología para Fjordis Eli y William Petersen por hacer estallar una bolsa de papel junto a un gato que está sobre la espalda de una vaca para explorar cómo y cuándo las vacas disparan leche.
Por cierto, que en la segunda parte del experimento ya no necesitaban al gato, simplemente asustaban a la vaca con la bolsa. Pero el premio de demografía fue para Saul Justin Newman por su trabajo de detective para descubrir que muchas de las personas famosas por tener las vidas más largas vivieron en lugares que tenían unos registros malísimos de nacimientos y muertes. Bueno, esto último tiene una relevancia extraordinaria. Por lo siguiente, desde hace 25 años, los investigadores y la gente en general han buscado entender por qué la gente en las llamadas zonas azules vive hasta los 100 años de edad en proporciones mucho mayores que en cualquier otro lugar del mundo. Es decir, que hay lugares, se detectaron lugares, no me acuerdo quién fue el que hizo esto, fue Dan Buettner, el autor y explorador estadounidense Dan Buettner, que inventó el término zona azul porque él descubrió, o creyó descubrir, vamos a ver por qué, que en algunos lugares selectos del mundo había un montón de gente que tenía más de 100 años de edad. Y todos hemos leído algún artículo sobre en tal lugar donde, hay más centenarios que en ningún otro lugar del mundo, o tienen un montón de centenarios de personas de más de 100 años de edad, mientras que tú en tu vida, si has conocido uno, tienes mucha suerte, ¿no? Y entonces, Saul Newman, el ganador del premio Ig Nobel de demografía, investigador del University College de Londres, tiene la respuesta de por qué esa gente vive más de 100 años. Pues porque no es cierto. Pese a haber sido popularizado en artículos periodísticos, en libros de cocina e incluso en una serie de documentales de Netflix reciente, las zonas azules son solamente un subproducto de malos datos. Dice Newman que se ha pasado años refutando las investigaciones acerca de poblaciones extremadamente longevas. Más que factores del estilo de vida, como la dieta o las conexiones sociales, la familia. Yo me tomo un vasito de vino todos los días y no, yo desayuno arroz. Ay, no, yo acaricio a mi gato 50 veces. ¿Qué es lo que dicen? La gente cuando le dicen, ¿y usted por qué cree que vive tanto tiempo? No tienen idea, pero ya que los vienen a entrevistar, tienen que decir algo inteligente, ¿no? Bueno, pues en vez de factores como esos, la longevidad de la gente en 5 regiones, Okinawa en Japón, Sardinia en Italia, Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y Loma Linda en California, se explica mediante el fraude a las pensiones, errores de los que llevan las cuentas y una falta de registros de nacimiento y fallecimiento confiables. En pocas palabras, que luego la gente dice, y esto se sabe que ha ocurrido muchas veces, dice que tiene 125 años, pero no tiene acta de nacimiento, no tiene fe de bautismo, no hay forma de saber cuándo nació, y si tiene 92 o 125, igualmente tiene más o menos el mismo aspecto, y si les dicen, pues te ves muy joven, solo de 95, es por los aires de por aquí, o algo así, o porque me tomo un vasito de vino al día, que es malo. Un vasito de vino es peor que ninguno. Es una investigación que parece absurda, pero nos han hecho creer, y por supuesto los que se aprovechan de esto han aprovechado para hacernos creer barbaridades acerca del estilo de vida, de la alimentación, etcétera, etcétera, cuando simplemente son datos incorrectos. Por supuesto, el National Public Radio, que es el que saco yo esta última información, de los Estados Unidos, se trató de poner en contacto con Dan Buettner, el autor y explorador estadounidense que se inventó lo de las zonas azules. Le pidieron su comentario y no quiso comentar nada, lo cual es perfectamente entendible. Porque seguramente no lo hizo por mala fe, simplemente tuvo malos deseos. Te dice la gente que tiene 120 años y tú le crees. ¿Cómo te vas? ¿Qué paciencia se necesita ponerte a demostrar que no los tiene? Pues necesitas la paciencia del premio Ig Nobel, que me cae muy bien.